Bien, hermanos, me gustaría que pudierais abrir conmigo la palabra del Señor en Marcos, capítulo 6. Marcos 6, versículo 14 al versículo 29. Marcos capítulo 6, verso 14 al 29. Y el tema, el título del mensaje de esta mañana que quiero compartir con vosotros es una trágica fiesta de cumpleaños. Una trágica fiesta de cumpleaños. Vamos a leer entonces la palabra del Señor y luego oraremos para pedir la dirección de Él en este tiempo. Dice la palabra del Señor: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendió a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a orar, hermanos, pidiendo al Señor que dirija este tiempo. Bendito Señor y Padre nuestro, te alabamos. Tú eres el Rey de gloria, el Rey de gloria que se pasea en medio nuestro. Tú estás en medio de las alabanzas de tu pueblo, tú te manifiestas en medio nuestro. De hecho, como dice el apóstol Pablo, no somos como muchos que comercian con el evangelio, sino que como de parte de Dios, pero también delante de Dios, hablamos en Cristo. Tú estás hoy aquí, Señor, y nosotros te pedimos que por tu gracia, tu favor en nosotros, Señor, tú nos hables por tu palabra. Señor, cuán débiles somos y cuánta necesidad tenemos de ti. Háblanos, Señor. Usa a este siervo débil e inútil en tus manos, Señor, para proclamar tus palabras, para que tu mensaje resuene con potencia en nuestros corazones, Señor. Padre, exhíbete ante nuestros ojos, Señor, cabalga triunfante como cual emperador con potencia delante de nuestros ojos, Señor, para que quedemos completamente sorprendidos, admirados de tu gloria. Señor, que Cristo sea central, que tu nombre, tu honor y tu gloria sean centrales, que tu Espíritu, Señor, lleve tu palabra de nuestro oído al corazón, Señor, que sea una exhibición de honor a ti. Te lo pedimos, Señor, para tu gloria, para el bien de tu pueblo, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero que veas, que notes cómo comienza el texto que leíamos hace un momento. El versículo 14 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Quiero ponerte en contexto de lo que estaba ocurriendo en los versículos anteriores. Del verso 7 al verso 13,
Jesucristo llama a sus 12 discípulos y los envía para que vayan a otras ciudades y empiecen a predicar el evangelio en todos los rincones de las regiones conocidas en Judea en aquel momento, Judea, Galilea, toda esa región. Y por la predicación de los apóstoles, el texto 14, el verso 14 comienza diciendo que Jesús se había vuelto famoso. La fama de Jesús se había extendido por la región de Galilea y por Perea. Hasta el mismo Herodes había escuchado hablar acerca de ese tal Jesús que hacía milagros, hacía sanidades, que sus discípulos incluso también hacían esas señales visibles dentro del pueblo. Para Herodes eso fue como un impacto, algo que también lo impactó. Ahora, y quiero desde aquí hacer una pausa, un paréntesis. Hermanos, Jesús debe ser el centro del mensaje siempre. De nuevo, mira el texto. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Eran los discípulos de Jesús los que estaban predicando. Eran los discípulos de Jesús los que estaban sanando gente, los que estaban liberando endemoniados, predicando el evangelio. Y sin embargo, Herodes oyó la fama de Jesús. Cristo debe ser el centro. El centro de todo debe ser Jesús. Pero cuando la fama del ministro es más grande que la fama de Jesús, es un problema. Ahí hay un problema severo. ¿Sí? Gloria a Dios porque hay hombres fieles que siguen poniendo a Cristo en el centro. Y eso era lo que estaba ocurriendo aquí. Cristo estaba en el centro y su fama recorría por todos los lugares. Algunos, según el texto, algunos decían que se trataba de un profeta. Otros, que era la reencarnación de Elías mismo. No voy a entrar en muchos detalles de eso, pero es increíblemente extraño que una cultura teocéntrica centrada en la adoración a Dios tuviera la creencia de la reencarnación. Pero bueno, no voy a entrar en ese aspecto. Algunos otros, el mismo Herodes, pensaban que Jesús era Juan el Bautista que había vuelto a la vida. Y esto último, hermanos, tenía aterrado a Herodes, ya que durante su último cumpleaños, movido por la sensualidad de Salomé, quien a su vez había sido motivada por su madre, Herodías, que era la esposa de Herodes y madre de Salomé, había sido toda una intriga, bueno, para hacer una novela, para hacer una novela. Y por la sensualidad de Salomé, Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Y quiero desde aquí decir también una cosa que es sumamente importante en este aspecto. Hermanos, si nosotros notamos lo que dice en el texto, Herodes le dice a esta muchacha: pídeme lo que quieras, aún la mitad de mi reino yo te voy a dar. A ver, hermanos, lo hablábamos con el pastor hace un momento. A ver, hermanos, ¿qué hubiéramos pedido nosotros si un rey nos ofrece la mitad de su reino? Pues dame la mitad del reino. Bueno, pues qué depravación tan profunda la de estas dos mujeres que piden una cabeza. Una cabeza. Hermanos, así es la depravación del corazón humano. Nosotros estamos dañados por la trágica situación del pecado. Estamos completamente dañados por eso. El pecado ha entrado tan profundo que aún pudiendo recibir la mitad de un reino, estamos dispuestos a solamente por nuestro orgullo, soberbia y obstinación pedir la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, algunos de nosotros conocemos muy bien esta particular y trágica fiesta de cumpleaños. Así que yo no quiero entrar en muchos detalles en cuanto a la fiesta de cumpleaños en general. Pero en esta trágica fiesta de cumpleaños nosotros podemos observar a dos personajes. Cierto, está Herodías y está Salomé, pero hay dos personajes muy particulares que nos hacen un marcado contraste. Está el contraste de la luz y las tinieblas, la piedad contra la impiedad. Dos hombres que nos presentan ese marcado contraste, de los cuales podemos sacar algunas lecciones también para nosotros el día de hoy.
De hecho, y esto es muy interesante, este es el único relato en el Evangelio de Marcos, de todo Marcos, donde Jesús no aparece como el personaje principal de la historia. Y no estoy diciendo que Jesús no sea el personaje principal de toda la historia de Marcos. De hecho, por eso quise comenzar con esta idea de que oyendo Herodes la fama de Jesús, pero es muy particular que en todo este relato Jesús no está. Aparecen dos personajes que son los más importantes, que son Herodes y Juan el Bautista. Y en torno a ellos es que ocurre todo lo que pasa en este relato. Así que vamos a ver los personajes y vamos a ver algunas lecciones que sacamos de estos personajes. Veamos entonces el primero de esos personajes, que es Herodes. Vamos a ir a la oscuridad, a las tinieblas, a lo malo de esta historia, Herodes. De nuevo, vamos a ir al verso 14, pero he hecho un extracto para que veamos algunas ideas clave. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Verso 16. Al oír esto Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado a los muertos. Verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Verso 20. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Verso 26. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Bien, nuestro personaje entonces es Herodes. ¿Quién es Herodes? Bueno, debemos tener cuidado de no confundir a este Herodes con el Herodes que quiso matar a Jesús cuando nació. Son dos Herodes diferentes. Ese Herodes que quiso matar a Jesús se llamaba Herodes el Grande. Herodes el Grande. Este Herodes el Grande era terrible, sanguinario, sádico, celoso, megalómano y desconfiado, al punto de que en su desconfianza él llegó a matar a su esposa más querida y a 3 de sus hijos que tuvo con ella. Y todo porque empezó a tener dudas de que ellos querían quitarle el trono. Claro, es normal que un niño de 10 años quiera quitarte el trono. El hombre estaba loco. Y para dejar bien en claro que ni siquiera su esposa más querida podría quedarse con vida si lo traicionaba, la mató. Este es Herodes el Grande. Ahora, este Herodes el Grande, llamado el Grande, para obtener un poco de popularidad, reconstruyó el antiguo templo de Salomón y embelleció un poco Jerusalén. Pero no solo lo hizo en Jerusalén. Al haber hecho en Jerusalén, ganó a muchos buenos amigos, pero también lo hizo con Samaria. Y en Samaria también levantó monumentos, en Samaria levantó altares a los dioses de los samaritanos y al Dios, ¿verdad?, de Israel, pero en Samaria. Así que eso llevó a que Herodes el Grande fuera sumamente odiado. Cuando finalmente Herodes el Grande murió, que seguimos hablando del que mató a los niños en el tiempo de Jesús, cuando Herodes el Grande muere, divide el reino en 4 partes, una parte para cada hijo. Uno de sus hijos era Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, o Herodes el que le corresponde una 4ª parte del reino. Esa era la idea de Herodes tetrarca. Y este es el personaje de nuestra historia, Herodes Antipas, Herodes tetrarca. Este hombre, aunque merecía el reino completo de su padre, porque era el hijo mayor, al final solo se le dio a gobernar una 4ª parte del reino, la región de Galilea y de Perea, una región que era casi insignificante. De hecho, refranes populares salían de esta región. En Galilea se encontraba Nazaret. ¿Y puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Verdad? Habían refranes populares en cuanto a eso, porque esa zona era como la zona de, como dijeron los habitantes de Jerusalén cuando se levantaron los discípulos en Pentecostés, que lo viste la semana pasada. Aquella gente dijo, bueno, son galileos, ¿cierto? Son gente del vulgo, no son nada. Así de insignificante era ese lugar. Una región tan insignificante que convertían a este Herodes Antipas en un mero chiste.
Este hombre era un rey bufón y además de eso era un borracho, tenía un carácter malvado pero débil, según los historiadores, y además era un adúltero en proporciones cósmicas. De hecho, terminó por robarse la esposa de su hermano Filipo. Filipo era otro Herodes Filipo, que le había correspondido otra región, y entonces a este Herodes Filipo, que tenía una esposa, este Herodes Antipas se la quitó. Esta esposa se llamaba Herodías, quien, por cierto, y además era también su sobrina. Bueno, de aquí podemos sacar una buena telenovela, ¿verdad? Al final, Herodías vino a ser el genio malvado en la historia, que hizo de Antipas su juguete personal. Porque el hombre era débil, era un pusilánime. Ahora, ya que sabemos un poco quién es este hombre, ¿qué lecciones podemos sacar de este personaje tan singular? ¿Acaso se puede sacar alguna lección de la vida de este hombre? Sí se puede. De hecho, el Espíritu Santo inspiró a Marcos para poner esta historia aquí, porque hay lecciones que nosotros podemos sacar de esta historia. En primer lugar, si el pecado no se frena, siempre traerá más pecado. Esa es la primera lección que podemos sacar de la vida de este hombre. Si el pecado no se frena, siempre engendrará más pecado. Hermanos, Juan el Bautista fue un heraldo de Dios que confrontó el pecado de este hombre impío que se identificaba como el rey del pueblo de Dios. Y es que yo quiero que tú notes esta realidad. Este hombre, aunque era un rey cobarde, borracho, adúltero, todo lo que se puede decir mal de una persona, él lo tenía y cuadruplicado. Pero a pesar de eso, este hombre era el rey del pueblo de Dios. Él tenía que comportarse de una manera justa, sobria, santa, por ser el rey del pueblo de Dios. Pero este hombre había hecho cosas terribles. Había tomado deslealmente a la mujer de su hermano, quien también era su sobrina. Y había cometido con ella adulterio e incesto. Herodías era hija de otro de los 4 Herodes. Y él la había tomado por esposa, adulterio e incesto. ¿Se le permitía acaso a un rey en Israel hacer eso? ¿Podía acaso un rey en Israel tener la libertad de hacer lo que quisiera? De ninguna manera. Me genoito, dijera Pablo. En ninguna manera acontezca esto. Eso es una locura. Y es por eso que Juan expuso públicamente ese pecado y lo condenó. Sin embargo, como vemos en nuestro texto, aunque Herodes tenía temor de Juan, ¿notaste que el texto dice que Herodes tenía temor de Juan? Lo trataba de hecho como un santo hombre de Dios. Nunca hubo arrepentimiento de su parte. Al contrario, en vez de arrepentimiento, Herodes se dejó dominar por las artimañas pecaminosas de su amante Herodías. Y finalmente terminó asesinando al profeta. Herodes tuvo la oportunidad de frenar su pecado. Herodes fue confrontado por el santo profeta de Dios, por la voz profética de Dios en medio de Israel en aquel momento. Pero en vez de eso, cerró su corazón y decidió seguir en su pecado hasta el punto de asesinar al profeta de Dios. Hermanos, hoy nosotros tenemos la palabra profética más confiable, a la cual hacemos bien en estar atentos. La palabra de Dios es nuestra voz profética hoy, por encima de cualquier otra voz. Y al escucharla, nosotros deberíamos humillarnos delante del Señor. Especialmente, hermanos, cuando somos confrontados en nuestro pecado. Y la palabra del Señor nos confronta una y otra vez con nuestro pecado. Y nosotros, al escucharla, deberíamos humillarnos y frenar nuestro pecado, frenar nuestra soberbia, frenar nuestro orgullo. En una ocasión, un predicador puritano llamado Charles Simeon, él dijo: la intención de la predicación es exaltar al Creador y humillar al pecador. A mí cuando lo leí, me dio por publicarlo en el WhatsApp y ponerlo. Y cuando gente vio esa publicación, escribió
me escribió a mi esposa, que cómo era posible que nosotros creyéramos en eso. Que la predicación no debe humillar al pecador. ¿Cómo? Hermanos, nosotros somos seres que cometemos pecados delante del Señor, a quien deberíamos honrar, obedecer, amar, delante del cual nos deberíamos postrar en reverencia plena. Y el mundo lo que quiere es que no humillemos eso. Al contrario, el mundo lo que quiere es que nosotros nos exaltemos más a nosotros mismos. Y por lo contrario, lo que ocurre al exaltarnos a nosotros mismos es que humillamos al Creador. Hermanos, nosotros, al ver la palabra, al ser expuestos a la predicación, al ser expuestos al consejo del Señor, nosotros deberíamos callar, agachar la cabeza, humillarnos delante del Señor, frenar nuestro pecado. Pero muchos, en vez de eso, lo dejan libre o lo miran como algo a lo que no hay que tenerle mucho cuidado. Bueno, tampoco es tan malo que seamos un poquito mentirosos. Díselo a los políticos. No, tenemos que frenar eso. Hay que frenar la mentira, el chisme, el orgullo, la soberbia. Hay que frenar esos pecados, hermanos. Al final terminamos siendo engañados por el pecado. Somos endurecidos y continuamos pecando. Mira las palabras del escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 3, verso 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Repito de nuevo el punto: si el pecado no se frena, siempre engendrará más pecado. El pecado debe frenarse. En segundo lugar, la segunda lección que sacamos de este Herodes es que las malas compañías corrompen. Las malas compañías corrompen. Verso 17 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Herodías era la hija de Aristóbulo, el cual también era hijo de Herodes el Grande, uno de los 4 Herodes. Por ese motivo, como ya hemos dicho, ella no solo era su amante, sino que además era la sobrina, ¿verdad? Esta mujer era despiadada, cruel, astuta y rencorosa. De hecho, Herodías se encuentra en el top 5 de las mujeres más malvadas de la Biblia, junto con Jezabel, Dalila, Atalía y Zafira, ¿verdad? Ahí está, en el top 5. Por eso, si algún esposo le dice a su esposa, Jezabel, vamos ahí. Si le dice Atalía, pero si le dice Herodías, hay que hablar con el pastor Will. Ahí hay un problema matrimonial severo, ¿verdad? Bien, Herodías vino a ser entonces el genio maligno detrás de Herodes, que hizo de él su propio juguete. Ahora, hermanos, tenemos que entender que todas las personas ejercen un poder de influencia sobre nuestras vidas. Todas. Sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, incluso sobre nuestras decisiones. Todas las personas. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 15, 33, y el contexto es que habían algunos dentro de la iglesia que estaban diciendo que no había resurrección. Y por lo tanto Pablo tiene que decir, pero vamos a ver, si no hay resurrección, es que Cristo no hubiera resucitado. Si no hay resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. Entonces, dice Pablo, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En ese contexto, Pablo está diciendo, tengan cuidado con quién se están asociando dentro de la congregación misma. Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, no es que Herodes tuviera costumbres muy buenas. No es que Herodes fuera un santo, ¿verdad? O fuera un hombre muy sano. Pero cuando menos, Herodes quería, dice el texto, quería guardar a salvo a Juan el Bautista. Porque lo consideraba, dice, tenía temor. Porque lo consideraba un hombre justo y santo. ¿Te das cuenta de eso? Pero las malas compañías de Herodías le llevó hasta el punto de asesinar al profeta de Dios. Hermano,
te exhorto a través de esta lección. Elige bien a tus amistades. Elige bien con quién te vas a relacionar. Elige bien a quién le vas a abrir tu corazón. Elige bien a la persona que será tu consejero. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero ten cuidado porque hay algunos consejeros que aunque te reúnas de muchos consejeros, pero si son consejeros con una mala sabiduría, te van a llevar por un mal camino. Mira el caso de Roboam, el hijo de Salomón. Él tuvo consejeros, multitud de consejeros, pero el grupo de consejeros que él se buscó era un grupo de chavales que pensaba lo mismo que él, y entonces al final terminó por partir el reino de su padre y de su abuelo, y el reino del Señor, que es lo más importante. Así que elige bien a la persona que va a ser tu consejero, elige bien a quien estás escuchando, aún dentro de la misma iglesia. Y yo no estoy diciendo que ya, bueno, el pastor me dijo que no tengo que escuchar a ese hermano que está ahí. No te estoy diciendo eso, pero hay gente que verdaderamente es más madura en la congregación. Y gente con la que uno puede abrir su corazón y contar tus problemas. Pero hay gente que tiene una especie de espíritu de chismoseísmo, ¿verdad? Ten cuidado también con eso. Ten cuidado porque puede terminar trayendo conflicto a la iglesia misma. Hermano, dentro de la misma iglesia pueden haber personas que corrompan tus buenas costumbres. En cuanto a los solteros, si hay solteros aquí, en cuanto a los solteros, elige bien con quién te vas a casar. No sea que cuando pasen los años te des cuenta que estás compartiendo cama con una Herodías o con un Herodío, ¿verdad? Ten cuidado. Repito de nuevo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado. Tercera lección que podemos sacar de este hombre, y esta es probablemente una de las lecciones más duras y fuertes que podemos sacar aquí. Se puede tener simpatía por la palabra de Dios y aún así no tener temor de Dios. No es lo mismo. Puedes tener simpatía por lo que se predica, a mí me agrada, me parece bien, pero aún así no tener temor de Dios. Mira el verso 20. Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Hermanos, Herodes creía que Juan el Bautista era un varón justo y santo, dice. ¿Notas eso? Creía que era un varón justo y santo. Eso quiere decir que él creía que era un hombre que venía de Dios. Y es increíble porque ni los fariseos creían esto. ¿Recuerdas la pregunta que le hicieron a Jesús en el templo? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús respondió con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? A lo que los fariseos tuvieron que decir, ¿verdad? Porque se le venía el pueblo encima o se armaba un problemón. ¿Qué tuvieron que decir? No sabemos. Para que así la multitud no los apedreara. Los líderes religiosos de Israel creían que Juan no venía de Dios. Y mucho menos que Juan era un santo y un justo. Fíjate en eso. Los líderes de Israel no creían en eso. Pero Herodes, por alguna razón, sí lo creía. Herodes sí creía que este hombre era un varón justo y santo y que venía de Dios. Por esa misma razón, dice nuestro texto, que lo guardaba a salvo. Y yo quiero que notes esto que Marcos dice muy enfáticamente. Porque dice, se quedaba muy perplejo. Que la idea de esta frase es que le asustaba lo que Juan decía. O sea, se atormentaba cuando Juan hablaba esas cosas. Pero, mira el texto, lo escuchaba de buena gana. Es decir, lo escuchaba atentamente, aunque le asustaba, aunque le turbaba el corazón lo que Juan decía, pero le escuchaba de buena gana, atentamente. Sin embargo, después de que Salomé le hizo un bailecito, y por cierto, los comentaristas bíblicos y historiadores asumen que para este tiempo esta mujer, Salomé, tendría 16 años.
Y que el baile que le hizo no fue un baile de ballet así muy, ¿verdad? Fue un baile sensual. Por eso Herodes quedó cautivado. Una niña le hizo un baile sensual, erótico. Y entonces él promete delante de todos que le daría todo lo que ella quisiera. Salomé, ¿qué pide? La cabeza de Juan el Bautista. Herodes se podía haber negado. Herodes era el rey. Él simplemente podía haber dicho, no, pídeme otra cosa. Él era el rey, repito. Él podía hacer lo que quisiera, pero no se negó. ¿Cuál fue la razón? Mira el verso 26, por favor, lo que dice. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento, pero mira lo que dice ahora, y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Hermanos, Herodes tuvo temor de los hombres. Ese era el problema. Porque a causa de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Tuvo temor de que dijeran que él era una persona que no cumplía sus promesas. Tuvo temor de que la gente dijera que él era un rey débil, que por cierto ya lo era. Él era un pusilánime. Y aunque simpatizaba con Juan el Bautista y le escuchaba de buena gana, este hombre era prisionero del temor al hombre y no del temor a Dios. Claro, temía a Juan porque pensaba que era un hombre santo y justo, pero temió más de los que estaban sentados a su mesa. Hermanos, hay muchos que hoy acuden a la iglesia cristiana, pero viven de la misma forma. Escuchan el evangelio de buena gana, especialmente si el mensaje satisface su curiosidad o su intelecto o satisface de cierta manera su necesidad de Dios en alguna forma. Escuchan el mensaje, incluso pueden actuar como Herodes. Se sienten confrontados en algún momento, pero escuchan atentamente, escuchan de buena gana, escuchan el mensaje de la palabra de Dios de buena forma. Es más, hasta se identifican con el mensaje. Pero cuando se trata de prioridades, prefieren vivir para el mundo. Le tienen más temor a los hombres, al que dirán ellos, que a Dios mismo. Hermanos, debemos temer a Dios y no a los hombres. Digan lo que ellos quieran decir. Teme a Dios. Necesitamos ser una iglesia que teme a Dios por encima de todas las cosas. El escritor Jerry Bridges dijo en una ocasión que el temor de Dios es parte de la identidad que caracteriza a un hombre piadoso. Y él agrega algo más. Él dice, el temor de Dios es de hecho la base, el fundamento de alguien que vive con devoción a Dios. Jerry Bridges decía, la devoción a Dios está fundamentada, es como un triángulo, se fundamenta por un lado en el temor de Dios, por otro lado en el amor de Dios, no en el amor a Dios, sino en el amor de Dios. Yo entiendo el amor que Dios ha tenido conmigo y luego la cúspide de esa devoción es el afecto a Dios, es el deseo por Dios. Pero entonces él decía, el fundamento, lo que mantiene esa pirámide erguida, esa pirámide de devoción es el temor a Dios. Necesitamos temer a Dios antes que a los hombres. Como dice Pedro en Hechos capítulo 4, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermanos, este texto se dice muy rápido, pero si se ve en el contexto es una locura. Hacía 50 días que había pasado, ¿qué cosa? La muerte de su maestro. ¿Por quiénes? Por ellos mismos, a los cuales ellos les están hablando. Le están plantando cara a aquellos a quienes habían matado a su Señor. Pero ellos están muy seguros. Necesitamos temer a Dios antes que a los hombres. Por cierto, es interesante porque probablemente esta escena
ocurrió en el mismo lugar donde Pedro fue retado y él negó a Jesús 3 veces. Y es interesante como ahora cambia la escena y él dice, no más, no más. Yo voy a temer a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y qué tal Pablo en Gálatas 1:10? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Hermanos, temor de Dios. Eso es lo que necesitamos. Gente que tema a Dios antes que al hombre. Eso producirá también una generación de gente sabia, hermanos. Y de verdad tenemos delante de nosotros una generación futura de gente embrutecida, de gente que es todo menos sabia. Y sin embargo, mira lo que dice el hombre más sabio que ha existido en la historia en su primer proverbio. Él dice, el principio de la sabiduría es, en palabras un poco modificadas, la idea que está diciendo el proverbista es, la manera en la que la sabiduría comienza es temiendo a Dios. Hermanos, necesitamos temer a Dios. Necesitamos una generación de hombres, de mujeres, de adolescentes, de jóvenes y aún de niños que teman a Dios por encima de todas las cosas. Lamentablemente, este hombre, Herodes, era un hombre que tenía temor al hombre. Y repito, y eso ocurre muy frecuentemente en nuestras iglesias. ¿Qué dirán? ¿Qué mirada me van a poner? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué va a pasar? Que yo temo a este, que temo a lo otro. Hermanos, temamos a Dios, temamos a Dios. Así que en Herodes aprendemos que, en primer lugar, el pecado debe ser frenado o engendrará más pecado. En segundo lugar, que las malas compañías corrompen. Y finalmente, en tercer lugar, que lo más importante es temer a Dios antes que a los hombres. Amén. Vayamos ahora rápidamente entonces a nuestro segundo personaje. El segundo personaje es Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Bueno, Juan es considerado como el último gran profeta del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Y en esencia, podríamos decir que también fue el puente con el Nuevo Pacto. Así que él es como el profeta que conecta esos dos pactos. Según Lucas, Juan el Bautista es hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, un matrimonio de edad avanzada de la familia sacerdotal de Abías, que por cierto, era una familia de gente justa. Por eso quise hablar de Herodes el Grande en comparación con Juan el Bautista. ¿Te das cuenta de eso? Cómo Zacarías y Elizabeth eran justos delante del Señor. Vivían con justicia, caminaban con integridad. Eran personas que tenían temor de Dios. Y aunque yo sé que esto puede ser que no sea algo directamente proporcional, porque puede ser que haya personas justas como Samuel, el profeta Samuel, y que de pronto tengan hijos que no sean tan correctos. Pero de pronto me da el deseo de decir que cuando los padres caminan en rectitud, en justicia, en temor de Dios, eso influye mucho en los hijos. Así que para los que somos padres, tomemos el ejemplo de estos dos hombres mayores, de estos dos viejitos, entrados en edad. Esta familia que honraba al Señor y cómo el Señor los visita y cómo el Señor milagrosamente trae un nacimiento de una mujer de edad avanzada, de un hombre de edad avanzada. Esto es un milagro. Ahora, el nacimiento y la misión de este Juan el Bautista fueron anunciados por el ángel Gabriel de forma milagrosa. El día de su circuncisión, su padre, que estaba mudo, en ese momento pudo hablar porque creyó en lo que Dios estaba a punto de hacer con este niño, y él dijo estas palabras en Lucas 1, 76 al 79.
que también creo que recibisteis recientemente esta predicación en labios de nuestro hermano Robert. Yo estoy al tanto, hermanos, estoy al tanto. Aquí dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto a la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este niño sería entonces el precursor del Mesías. Sería un profeta usado por Dios para anunciar la misericordia de Dios que Dios daría a la humanidad, trayendo al sol de justicia, la aurora que vendría de lo alto y habitaría en medio nuestro. Desde su juventud, Juan vivió en el desierto, predicó allí el bautismo para el perdón de pecados. Él comía langostas y miel silvestre y vestía una peculiar túnica de piel de camello y un cinto de cuero. ¿Hay alguien en la historia que vistió así? Que también hubo una serie reciente de Elías, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bien. Este hombre había sido encomendado por Dios para ser el precursor del Mesías y hablaría como su antecesor Elías. Ahora, es interesante esto y de verdad yo estoy persuadido a pensar que su forma de vestir no era simplemente un atuendo de moda entre los profetas, ¿verdad? Es como, bueno, pues Elías vestía así, yo me he visto así, ¿verdad? Entonces es nuestra sotana profetil, ¿verdad? No, yo creo que esto tiene que ver con, al igual que Elías, el atuendo de este hombre era un grito de guerra. Era un acto de subversión en contra de la religión ritualista y embellecida exteriormente que se tenía en Israel, pero que estaba vacía, estéril, muerta en el interior. Los líderes de Israel se vestían con una pureza, una pulcritud de forma exterior, con unos mantos tan elegantes, con una forma tan pomposa, esa es la palabra. Y de pronto aparece este hombre que se viste de la forma más corriente, rara, que quizá no está de acuerdo a la moda del momento, pero es que él, todo lo que él vivía, todo lo que él hacía, todo era un grito de guerra en contra de lo que la religiosidad ritualista hacía. Su misma vida, la vida de este hombre, de Juan el Bautista, era solo su vida, ni siquiera sus palabras, su vida era una protesta en contra de todo lo que estaba mal. Sin embargo, lo más distinguible de él fue su testimonio mesiánico. Fue él el que preparó el camino del Mesías. Y además fue Juan el que bautizó a Jesús para cumplir así con toda justicia. Pero no solo contento con prepararle el camino, hermanos, y esto es muy interesante, luego se hizo a un lado. ¿Te das cuenta de eso? Y a mí me encanta esa escena donde los discípulos de Juan el Bautista llegan como desconcertados, un poco desconcertados, y le dicen a Juan, oye, ¿no te molesta que los discípulos de Jesús estén bautizando? ¿Por qué no? Mejor, ¿por qué no nos vamos un poco más abajo? Si el río Jordán al final es muy grande, podemos tener iglesias todos aquí, nos vamos nosotros un poquito para abajo y ya ellos arriba y nosotros abajo. Y Juan responde y dice, yo tengo que menguar para que Él crezca. O sea, yo no tengo que ser visto, el que tiene que ser visto es Él. Y de pronto usa una ilustración que a mí me encanta esta ilustración. Él dice, yo soy el amigo que presenta a la novia, pero no soy el novio. En aquel contexto cultural, el novio y la novia se desposaban y luego el novio se iba. Y dejaba un tiempo a solas, un tiempo largo, dependiendo de las finanzas del novio, porque el novio se iba a preparar el lugar donde iban a estar después, todo lo que es el ajuar de bodas. Y entonces el novio se iba, pero cuando el novio iba a volver a desposarse con la novia, entonces el novio enviaba a su amigo. Y ese amigo llegaba primero.
Y cuando el amigo llegaba, le decía a la familia de la novia y a la novia, prepárense porque ahí viene el novio. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Y entonces ayudaba en la preparación y justo en ese momento entraba el novio por la puerta y entonces se presentaba y el amigo del novio se quedaba aquí, ¿no? Al lado de la novia, ¿verdad? Eso hacía. No. ¿Quiénes son los que se tienen que casar? El novio y la novia. Así que yo no pinto nada aquí. Esta es una relación de dos, no de tres. Esta era la idea de Juan. Esta es una relación de dos y no de tres. Es el novio que ha venido a desposarse con su novia. Es Cristo que ha venido a buscar a su amada. Así que yo me hago a un lado para que Cristo y la amada se besen, entren en comunión de pacto y ellos estén siempre juntos por los siglos sin fin. Hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros de este hombre? ¿Cuánto tenemos que aprender de Juan el Bautista? Porque a veces nosotros y de verdad lo digo, no solamente de nosotros los que estamos en un lugar ministerial, pastoral, nosotros como cristianos en general, a veces nos queremos robar a la novia. La novia es nuestra. Y Cristo, bueno, Cristo que vaya a algún sitio. No, hermanos, es necesario que todos menguemos para que Cristo crezca. Que Él sea el que brille en medio de la novia. Que Él sea el que se reluzca en frente de su amada. No nosotros tenemos que hacer un paso al lado, que menguar para que Él crezca. Hermanos, al que deben seguir es a Cristo. Él es digno. Y Juan lo sabía. Yo no soy digno ni siquiera de atar o desatar encorvado los cordones de sus sandalias. No soy digno ni siquiera de eso. Realmente hay un gran contraste entre Herodes y Juan el Bautista, ¿no es cierto? Un gran contraste. Herodes fue un impío, cuya familia es el testimonio de todo lo que puede estar mal. Y Juan fue un hombre santo, que provenía de una familia donde ambos eran justos, Elizabeth y Zacarías. Además fue enviado por Dios como un profeta de Dios, como un embajador del Mesías, profeta, hijo de profeta, porque su padre profetizó también. De este personaje bien podríamos sacar decenas de lecciones, muchas ideas, incluso podríamos hacer una serie entera de la vida de Juan el Bautista. Pero hay dos lecciones que vemos en este texto y que yo os animo a que este tiempo, estos pocos minutos que quedan, os enfoquéis todo lo que podáis para que aprendamos estas lecciones y que caminemos hacia Cristo abrazados de estas dos ideas. La primera lección que aprendemos de Juan el Bautista es que un hombre piadoso es un hombre celoso por Dios. Un hombre celoso por Dios. ¿Qué es tener celo por Dios? ¿Qué es eso? Bueno, celo por Dios es alguien que posee un amor apasionado, ferviente y exclusivo. Nota esa palabra. Un amor apasionado, ferviente y exclusivo por Dios. Busca proteger el honor de Dios y la adoración de Dios, el nombre y la gloria de Dios por encima de todas las cosas. ¿Recordáis la escena de Juan el Bautista, de Elías? Elías llega un momento donde habla con el Señor y el Señor le dice, ¿qué te ha pasado? Y Elías dice, el celo por tu nombre consumió mi alma. Pero ¿en dónde? ¿En dónde fue que el celo lo consumió? Bueno, demos un paso atrás. Resulta que Elías se había parado enfrente del pueblo y había dicho, basta ya. Decidid por quién vais a estar. Si Dios es Dios, tenéis que estar por Dios. Y si Baal es Dios, pues nada, está con Baal si queréis. Pero basta ya, decidid. Bueno, pues eso es precisamente el celo. Ese es el celo por Dios. Un amor exclusivo. ¿Cómo que Baal ni Baal? Dios es el Dios. Eso es celo, hermanos. Ahora, en el caso de Juan, ¿por qué Juan el Bautista estaba preso? Mira el verso 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Permitidme hacer un paréntesis que creo curioso en este aspecto.
A mí me gusta, me parece entretenida y hasta cierto punto pues tiene cosas muy buenas. Una famosa serie de Jesús que es The Chosen, ¿sí? Pero hay algo que en esa serie a mí no me cuadra en cuanto a esta escena en particular. Porque en la serie ponen a Juan el Bautista como una especie de loco, que se le ha ido la olla, que va a ir a hablar con... Hasta el mismo Jesús le dice, pero ten cuidado, no seas muy áspero. A mí eso me da vergüenza. Ese no es el Juan el Bautista que vemos en este texto. Este hombre de verdad tenía celo por el Señor. Este hombre tenía celo por el honor de Dios, por su nombre, por su causa, por la exclusividad de la gloria de Dios. Y eso es lo que un hombre celoso por Dios debe hacer. Él se enfrenta contra el hombre que podía matarlo, porque él estaba seguro de eso, y habla la verdad de Dios con propiedad. Confronta el pecado, ama la santidad y por lo tanto ama al Dios santo. Y no puede ser posible que un rey que se pone detrás del título del rey de Israel pueda seguir cometiendo ese pecado flagrantemente y nadie lo detenga. A diferencia de Herodes, que era un preso del temor a los hombres antes que a Dios, Juan no era prisionero del temor a los hombres. Juan era prisionero del temor a Dios. Su corazón palpitaba al mismo ritmo del cielo. Juan el Bautista pudo haberse librado de la cárcel y podía haber tenido la cabeza sobre sus hombros si hubiera actuado como muchos cristianos de nuestra generación. Tú imagínate por un momento, el rey ahora le roba a su hermano, la esposa a su hermano, y entonces se unen en una relación de adulterio, en una relación de incesto, y todo va bien, nadie dice nada. En este tiempo muchos dirían, bueno, Herodes, tranquilo, a ver, mientras haya amor entre vosotros. Dios es amor al fin y al cabo, Dios es amor. Yo creo que Dios no los va a juzgar, no creo que haya ningún problema, no va a pasar nada. Hermanos, es lamentable que en muchas ocasiones este es el cristianismo que vivimos los creyentes del siglo XXI, dominados y vencidos por el temor al hombre. Tenemos miedo y pánico de confrontar a las personas con sus miserias, sus rebeldías y con sus pecados hacia Dios. ¿Conoces el testimonio de conversión de Spurgeon? Spurgeon entró a una iglesia metodista, pequeñita, en medio de una tempestad de nieve, y entra a la iglesia, se sienta en una de las primeras bancas, y se sube al escenario un hombre que no era el pastor, no era el predicador, probablemente con mucho temor, las palabras no le salían a este predicador, pero de pronto el predicador, tomado por el Espíritu de Dios, se dirige hacia Spurgeon, un joven de 19 años, lo mira a los ojos y le dice, eres un miserable y seguirás siendo un miserable hasta que no mires a Cristo. Spurgeon cuenta en su historia que él salió aquel día de la iglesia creyéndose un monumento de la gracia de Dios. Hoy los jóvenes no salen de nuestras iglesias creyéndose que son monumentos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a decirles que son unos miserables. No nos atrevemos a hablar de sus miserias. Hermano, la palabra misericordia es dar lo que no se merece a aquel que es miserable. Y eso es lo que hemos recibido. Hemos sido misericordiados por Dios. Hemos sido sacados de nuestra miseria. Hermano, nosotros debemos confrontar a las personas con su miseria, con sus rebeldías y con sus pecados hacia Dios, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Las personas tienen que saber que el Dios 3 veces santo aborrece el pecado que ellos aman y abrazan. Nadie buscará un salvador si no tiene la necesidad de ser salvado. ¿Salvado de qué? Yo no necesito ser salvado de nada. Sí lo necesitas. Nadie conoce la necesidad de ser salvado a menos que sean expuestos a su pecado.
Obviamente, y esto lo digo con cariño, con respeto, la verdad debe ser transmitida en amor. Nuestro propósito no es destruir a la gente. Nuestro propósito es llevarlas a Cristo, llevarlas al arrepentimiento. Pero hermanos, un buen médico tiene que mirar a los pacientes a los ojos y decirles que tienen cáncer. Pero no como aquel, tiene cáncer. Uy. A veces también nos gozamos en eso. Uy, el pecador. Uy. No nos gozamos en el pecado que la persona está teniendo. No nos gozamos en la enfermedad que la persona está sufriendo. Pero sí tenemos que decírselo a la cara. Tienes cáncer. Y si no inicias inmediatamente un proceso de quimioterapia, seguro vas a morir. Eso lo hace un buen médico. De la misma manera, nosotros tenemos que mirar a las personas a los ojos y decirles con compasión, pero con firmeza: eres pecador, has pecado. Y si no clamas y no corres hacia Cristo, morirás eternamente. Debemos ser firmes en la verdad. Juan miró a los ojos a Herodes y le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Juan confrontó el pecado de Herodes y de Herodías con la palabra de Dios en su mano. Juan sabía que esa relación delante de Dios era un incesto y un adulterio. Hermanos, no podemos ocultar ni maquillar el pecado. Si lo hacemos, estamos siendo muy cobardes. Y estamos predicando un mensaje a medias, un evangelio a medias. Un evangelio que puede hacer cualquier cosa menos salvarte del fuego eterno. Y hermano, yo no quiero predicar un evangelio que pueda hacer cualquier cosa menos salvar a la gente del fuego eterno. Si es que esa es la buena noticia. La buena noticia es que la ira de Dios fue puesta ya no en nuestra contra, sino en la espalda de Cristo. Y Él murió cargando la ira que nosotros debíamos cargar. Él cargó el peso de nuestro pecado, nuestra culpa, en nuestro lugar. Ahora bien, muchos dirán: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? La lección está clara: que los pastores sean celosos por Dios. Cuando yo no soy ministro, no soy pastor, ni siquiera soy un servidor que se pone en la puerta, yo solo soy un miembro de la iglesia, asistente. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hasta aquí todos lo aceptamos, lo citamos y es uno de los versículos favoritos de todos los cristianos. Pero Pablo continúa: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que tú también debes ser un ministro de Dios que confronte el pecado a través del mensaje del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Tú también debes hacerlo. Tú tienes el ministerio de la reconciliación, aunque nunca en tu vida hayas puesto tus pies detrás de un púlpito. Tienes el ministerio de la reconciliación. Y obviamente el punto de esta lección que yo estoy tratando de transmitir es el celo por Dios, el celo por Dios. Gente que ame a Dios por encima de todo. Gente que viva para Dios por encima de todo. Gente como Elías, gente como Juan el Bautista. Hay un vivo celo por Dios que inunda nuestra alma. Este mundo está en contra de Dios, está en contra de su nombre, su honor, su gloria. Tenemos muchos Acabs, tenemos muchas Jezabeles, tenemos muchos Herodes y Herodías por todos lados. Necesitamos más Elías, necesitamos más Juanes. Recuerda, querido hermano, recuerda, celo por Dios. La segunda lección, y voy a ser más rápido en esta, aunque creo que el énfasis de todo este texto es precisamente esta última lección. Por eso la he dejado al final. En este mundo caído, la verdad de Dios siempre será repudiada y perseguida. Cuando Juan confrontó el pecado de Herodes y de Herodías, ellos no le hicieron un altar, no le pusieron un monumento, no le tocaron una zambomba, no le pusieron las palmas. Herodías se llenó de ira contra Juan el Bautista, al punto de que su hija despreció la mitad del reino a cambio de una cabeza. Verso 21. Pero venido un día oportuno,
en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré, te lo juro. Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y eso es: ¿qué pediré para mí? O sea que, mamá, me está concediendo lo que quiera. ¿Qué pediré para mí? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Pregunta: ¿fue esta una actitud extraña de parte de Herodías? No, hermanos, eso es lo esperable. Eso es lo esperable. El ser humano está en contra de Dios. El ser humano está en contra de su verdad. El ser humano se va a oponer a Dios, a su nombre, su honor, su gloria. Así que cuando la verdad de Dios es predicada con fidelidad en medio de este mundo caído, siempre habrá repudio, siempre habrá odio, siempre habrá persecución. Primeramente y primariamente hacia Dios, pero en segundo lugar también hacia las personas que comunican la verdad de Dios, incluso hasta la misma muerte, hermanos. Pero aunque la verdad sea odiada, aunque la verdad sea repudiada o perseguida, debe seguir siendo predicada, porque solo la verdad del Evangelio de Jesucristo salva, hermanos. Solo eso salva. No, bueno, es que aquí nos están señalando, nos están vituperando, nos están odiando. Dice que somos locos, retrógrados, anticuados, que dicen que somos exagerados, que nosotros estamos ya viejos. No, hermano, no importa, digan lo que digan. Esa verdad salva. Mantente firme en ella. Así que, aunque podamos ser señalados o vituperados, debemos actuar con valentía y debemos llevar el mensaje de Cristo. Recuerda, Juan el Bautista no cambió la verdad para hacerla más amable. Y Jesús tampoco lo hizo. Martin Lloyd-Jones decía que Jesús no cambió el mensaje para hacerlo más amigable a su audiencia. Jesús cambió a su audiencia para que entendieran su mensaje. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ha operado un nuevo nacimiento en nuestras vidas, porque nosotros también estábamos del lado de Herodías. Nosotros también odiábamos la verdad, señalábamos la verdad, vituperábamos la verdad. Recuérdate a ti mismo antes del Evangelio. Hay un antes y un después. Como dice el apóstol Pablo, dice: nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos metidos en toda la pudredumbre del pecado. Nosotros éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de este mundo y éramos esclavos de nuestros deseos y pasiones, de nuestras concupiscencias. Pero Dios de allí te sacó. Hermano, nosotros no debemos maquillar la verdad. Debemos seguir diciéndole a esta generación: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete de tus pecados. Ten fe en Jesucristo para salvación y vida eterna. Cristo es tu segura salvación. Cristo seguirá siendo, debe seguir siendo el centro del mensaje para todos nosotros. Hermanos, así que termino con esto. Anunciemos a Cristo como Salvador y también como Señor. Anunciemos a Cristo como Señor, sometiéndonos a nosotros mismos a sus mandatos. Y prediquemos con fidelidad todo el consejo que Dios ha revelado en su palabra. Y oye, si hay alguien en este lugar que todavía no se ha rendido a Cristo, si hay alguien en este lugar que todavía no ha rendido su corazón a Él, con mucho cariño, eres un miserable. Y seguirás siendo un miserable si no pones tu mirada en Cristo Jesús. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Murió la muerte que nosotros sí merecemos morir. Ocupó la tumba que llevaba nuestro nombre y al tercer día se levantó en victoria para asegurar nuestra justicia delante de Dios, para que todo aquel que en Él crea tenga vida verdadera, vida eterna. Así que si aún no te has rendido a Cristo, ¿qué estás esperando? Ven a Él, ríndete a Él, ríndete a Él. Para los que sí estamos rendidos a Cristo, sigamos anunciando el mensaje de Cristo con fidelidad en medio de este mundo corrompido. ¿Tendremos oposición? Seguro que sí. Pero sigue anunciándolo. Y mientras lo hacemos, hermanos, oremos para que Dios levante a más creyentes con la valentía de Juan el Bautista en medio de esta generación. Señor, levanta, oh Dios,
a más creyentes con esa valentía. Oremos también para que Dios transforme nuestros corazones y nos haga a nosotros ser más como Juan el Bautista. Hombres y mujeres con un profundo celo por Dios, por su nombre, por su honor, por su gloria. Gente como Elías, gente como Enoc, que caminó con Dios. Que proclamemos la verdad de Dios a este mundo que vive en medio de la mentira. Y finalmente, hermano, ora para que Dios sostenga la vida de tu pastor y que Él siga proclamando, predicando fielmente la palabra de Dios en medio de este mundo. 3 cosas: que Dios levante más creyentes como Juan, que Dios nos haga a nosotros como Juan y que Dios sostenga la vida de tu pastor para que Él pueda seguir siendo como Juan. Vamos a orar, hermanos.